Vamos a seguir la línea que siguió nuestro rabí, nuestro maestro Rico, la semana pasada, hablando de cómo nuestro santo maestro Yeshua hacía milagros que tenían que ver con su misión. En el hebreo la misión se le dice la abodá, su trabajo, que tiene que ver con la restauración de las 10 tribus que están en la dispersión, las famosas ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero también aprovecho el momento para introducir el tema que se llama Uno como Moshe. Este tema, que también es originario de Rico, de hace mucho tiempo, y yo lo que hice fue que añadí una que otra cosa, pero vamos a estudiarlo y a compararlo, porque a los dos se les llama Mashiach, Mesías. A Moshe, a Moisés, cuando digo Moshe estoy hablando de Moisés, se le llama también Mashiach, ungido, porque fue ordenado por el Todopoderoso para llevar a cabo una misión. Moshe Rabenu, que la pregunta ya me la hicieron, significa nuestro maestro Moisés. Rabenu, maestro. Y es un término que ustedes van a estar escuchando muchas veces. Cuando digan Moshe Rabenu, ya saben que están hablando de Moisés como el maestro. Recuerde que Moshe, al ser el primer Mesías, el primero que saca al pueblo de Egipto hacia la tierra prometida, va a ser el primer intermediario, va a ser la persona que va a estar fungiendo como broker, como ese mediador entre el pueblo y el Eterno, y esto es algo poco usual en el antiguo Medio Oriente, de que un ser humano estuviera fungiendo como un intermediario entre una deidad y, en este caso, el pueblo de Israel. Así que vamos a ver cómo la promesa de un Mesías se le dio a Moshe. Y es bien importante porque la medida estándar para uno poder identificar al potencial Mesías, en este caso nuestro santo maestro Yeshua, siempre va a ser a través de la figura de Moisés. Siempre. Y eso al día de hoy también el judaísmo lo sigue. ¿Quieren saber quién es Moisés? ¿Quién va a ser el Mesías? Se estudia la vida de Moshe. Sí, hermana. ¿Dónde podemos encontrar que a Moisés se le llamó ungido o Mesías? Si lo vamos a ver, tiene que ser desde el punto de vista en el hebreo, en el texto. Se le va a mencionar como el Mesías. En las interpretaciones que tenemos en español o en inglés, pues no va a aparecer así. Pero en el texto en hebreo sí va a aparecer. Dice en Devarim o Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Un lector, por favor. Está ya en la pantalla. Sí. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Eterno, tu Dios. A él oiréis. Esto es conforme a todo lo que pediste al Eterno Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz del Eterno mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. Ok, está hablando ahí el Eterno con Moshe. Cuando ustedes ven ese término que aparece como Dios, pero tiene una rayita, un guión, la regla de interpretación es leerlo como Elohim. Pero para que ustedes sepan de quién se está hablando, pues se prefiere dejar el DI-S. ¿Sí? Claro que sí. Y lo mismo lo van a ver en inglés. G rayita DS. Es lo mismo. Para que ustedes sepan, o el lector sepa de quién se está hablando. Así que la promesa de que vendría una persona como Moisés, se le está diciendo en ese caso ahí mismo a Moisés, aunque lo vamos a encontrar en Bereshit, en Génesis. Hay una promesa de que viene un redentor, un Goel, en hebreo, uno que redime. Y en este caso se le está especificando a Moshe Rabenu, que significaba nuestro maestro Moisés, que viene una persona que va a hacer lo que él está haciendo.
Y esto es interesante porque si nosotros nos podemos analizar qué tenía Pablo o el rabino Shaul de Tarso para poder enseñar acerca de Yeshua, si todavía los escritos del primer siglo, llamado Nuevo Testamento hoy en día, no existían. Y él iba a la sinagoga todos los Shabbat y enseñaba acerca de quién era el Mesías utilizando a Moisés. Y cuando yo digo utilizando a Moisés, también estoy hablando de todos los escritos de Moisés. Y esto es algo que nosotros debemos aprender a hacer, a utilizar lo que Roma o Marción del Ponto en el siglo II le dijo, lo llamó Antiguo Testamento, para probar quién es el Mesías de Israel. Porque si ellos lo hicieron, ¿y por qué nosotros no? Si somos estudiantes de nuestro Rabbi Yeshua. ¿Van conmigo? Y es un reto para todos y cada uno de ustedes y los que nos están viendo a través de las redes, que aprendamos la manera de poder enseñar y hablar de nuestro Santo Maestro Yeshua utilizando la Biblia que tenían en ese momento. Esto ya lo dije, la medida estándar para saber quién es el Mesías es a Moshe. Dice en Yohanan o Juan 5, 46, 47, y aquí está hablando nuestro Santo Maestro Yeshua. Lector, por favor. Porque si creyerais a Moshe, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creyeres sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Así que ya lo dijo nuestro Rabbi Yeshua. Y si él lo dijo, aquí ya no hay una interpretación. Eso es él directo que está hablando. Y por si acaso consulté diferentes fuentes y no hay variación en el texto. Me gusta cómo le nombra ahí el Rabbi Yeshua. Sí, el Rabbi es igual al término rabí, pero el Rabbi, ese término se lo dieron los judíos españoles y portugueses. Significa lo mismo que rabí. Rabbi. Bien, hay un midrash. Un midrash es un tipo de parábola, algo que no ocurrió, pero es un mensaje que se transmite en este estilo fantástico. Y este midrash, que surge del judaísmo tradicional, dice que el Mashiach, el Mesías, es como la gacela. Pasa tan rápido que lo alcanzas a ver solamente en la segunda vuelta. La gacela es el ciervo, el venado. Pasa tan rápido la primera vez que no lo logras ver, pero cuando viene nuevamente en la segunda vuelta, ahí lo detectas. El midrash es como un tipo de parábola que lleva una enseñanza que es real, pero no significa que eso ocurrió. Es una historia, es un cuento. Pero tiene mucho sentido lo que ellos están diciendo. Y uno se pregunta, ¿y cómo ellos no lo detectaron? En la segunda vuelta. O sea, hay muchos tipos de midrashim, de parábolas, que son ciertos. El problema es que los mismos que están escribiendo eso no lo están detectando. Así que eso es un midrash que a mí se me quedó grabado hace muchos años. Ambos Mesías, tanto Moshe Rabenu, nuestro maestro Moisés, como nuestro santo maestro Yeshua, en sus vidas desde pequeñitos tienen unos paralelos increíbles. Y de eso vamos a hablar. Lector, por favor. Así que Moshe tomó a su esposa y a sus hijos y los montó en un burro y regresó a la tierra de Egipto. En la mano llevaba la vara de Elohim. Él se levantó, en Mateo 2, él se levantó y tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto y estuvo ahí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera el oráculo del Eterno por medio del profeta: de Egipto llamaré a mi hijo. Entonces Herodes, al ver que le había sido burlado por los sabios, se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y de toda la comarca de 2 años para abajo, según el tiempo que había precisado por los sabios. Ok, es interesante porque hasta en la persecución con los niños hay un paralelo directo
con lo que le pasa a nuestro Santo Maestro Yeshua y a Moshe. Así que, ¿podrá ser esto casualidad? Vamos a seguir analizando la información. Lector, por favor. Moshe fue rechazado la primera vez entre su pueblo. Éxodo 2:13. Ok, vamos a ver ese rechazo. Y al día siguiente salió, y viendo a 2 hebreos que reñían, le dijo al culpable: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moshe tuvo miedo y dijo: ciertamente esto se ha descubierto. Así que Moshe tuvo la mejor intención de intervenir con sus hermanos, pero no le salió. Lo rechazaron, le dieron de codo. Exactamente igual como le pasó a nuestro Santo Maestro Yeshua, que la gran mayoría de los líderes en Israel también lo rechazó. Dice en Yohanan o Juan 1:11: a los de su propia casa vino, mas ellos no lo recibieron. Entonces, mi hermano, lo que estamos notando es que o se esforzó mucho nuestro Santo Maestro Yeshua en hacer cosas que se pareciera a la vida de Moshe, o hay una mano sobrenatural trabajando en la vida de él. Y lo presentó de esa forma porque siempre va a estar la persona que va a dudar y va a decir: no, eso lo arreglaron para que se vea de esa forma. Pues vamos a seguir, a ver si la información y la evidencia es suficiente para demostrar esto. Lector, por favor. Comparación entre los dos Mashiach. Moshe, expuesto a muerte de niño. Hechos 7:20, 21. 2 poderosos, leo 1 y 1. Sí, 1 y 1, por favor. Ok. Yeshua expuesto a muerte de niño también en Mateo 2:13 al 15. Moshe, poderoso en palabras y obras. Hechos 7:22. Y Yeshua, poderoso en palabras y obras, según Lucas 5:52 y 24:19. Moshe, escogido y enviado por Elohim. Hechos 7:34 y Éxodo 3:10 al 15. Yeshua, escogido y enviado por Elohim. Primera de Pedro 2:6 y Yohanan 3:17 y Gálatas 4:4. Moshe, libertador del pueblo de Israel, según Hechos 7:15. Yeshua, enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Mateo 15. Moshe hizo prodigios y señales, según Hechos 7:36. Y Yeshua hizo prodigios y señales, según Juan 20:30, 31. Entonces, hermano, aquí vamos ya captando algunas de las evidencias que nosotros deberíamos tener. Ustedes recuerdan, todos son del tiempo de Batman, ¿verdad? Ustedes recuerdan el cinturón de Batman, sí, que tenía muchos trucos. Nosotros debemos tener un cinturón similar al de Batman, pero mejor, lleno de todos esos dispositivos donde uno pueda citar esto hizo Moshe o Moisés, esto hizo nuestro Santo Maestro Yeshua. Es la mejor forma para poder demostrar. Cuando, vuelvo y recalco, cuando el rabino Shaul iba y enseñaba, no encontraba muchos debates, muchas personas que vinieran a oponérsele, hasta que llegaba a tocar un punto en específico, que era que se le había abierto el camino de salvación a los gentiles. Eso es un tema aparte. Pero acerca de que el Mesías, que Yeshua era el Mesías, no había issue. ¿Cómo es posible que Pablo, Rab Shaul, se moviera por diferentes tipos de sinagogas en Asia Menor, en Roma, y el principal de la sinagoga, el que está a cargo de la sinagoga, el Rosh, le diera la oportunidad de que él se expresara? ¿Cómo? ¿Acaso él estaba trayendo un tema que era judío? Porque es en Shabbat, y en Shabbat no se va a traer otro tema diferente que no tenga que ver con lo que la Torá y los profetas hablan. Así que él estaba trayendo un tema que no es extraño.
a la audiencia judía en aquel momento. Algo que es aceptado. Y cuando usted lee en Hechos de los emisarios o de los apóstoles, se va a dar cuenta que hasta ese momento no hay ningún tipo de problema con lo que Rab Shaul o Pablo está hablando, hasta que toca el punto de los gentiles, que ahí es que todo cambia. Pero acerca de que el Mesías es Yeshua, de que vino y murió y tuvo esa misión de sufrir por una audiencia en específica, no había issue. Porque ya toda la Torá y los profetas hablaban de que vendría una persona. Había un entendimiento en el primer siglo de que si el pueblo era digno, si el pueblo era bueno, si el pueblo se lo merecía, en otras palabras, el Mesías iba a venir como el libertador, como lo que se le llama Mashiach ben David. El Mesías hijo de David, pero el Mesías guerrero. ¿Recuerdan a David, que fue un gran general? Algo similar. Pero si el pueblo era indigno, si el pueblo era malo, rashá en hebreo, malvado, el Mesías vendría, humildemente pasaría y nadie se iba a dar cuenta. Esa era la enseñanza que había en el primer siglo. Y obviamente el Mesías vino, como dice el profeta Zacarías, humilde, montado en un burrito, y no fue detectado. Se perdieron la oportunidad de decirlo Baruch Hashem. Ok, pero hasta el momento estamos aprendiendo algo. Es importante, hermano, usted quiere sacarle retrato, hágalo, y eso lo puede repasar en su casa. Si no, aquí también se queda grabado. Continuamos. Tan pronto Moshe Rabenu, bueno, en este caso todavía no era Rabenu, no era maestro, tenía que aprender muchas cosas, decidió huir a Madián o a Midian. Se encontró con su futura esposa en el pozo. Allí la defendió de diferentes pastores. Tenemos el paralelo con nuestro Santo Maestro Yeshua cuando se encuentra con la mujer samaritana, que también está en un pozo. Y también desde una perspectiva alegórica está hablando con la esposa que llegó hasta el monte Sinaí, y en ese momento ya es una esposa desvirtuada, una esposa que ya ha tenido 5 maridos, es una esposa que está sufrida, una esposa que está contaminada, por decirlo así. Y en la cultura hebrea, un hombre judío que observa Torá no le va a hablar a una mujer extraña, al menos que sea alguien cercano. Pero si es una extraña, no le va a dirigir la palabra. Eso es irrespetuoso. Y vemos que nuestro Santo Maestro Yeshua entabla una conversación con ella. Para nosotros acá en el siglo XXI es como que algo normal. No tiene que ver nada. No, en el primer siglo sí. En el primer siglo él no le va a hablar así a una extraña, y menos si no hay gente alrededor. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo él tiene ese atrevimiento de llamarla, de decirle dame agua, etcétera, etcétera? Pero si nosotros lo podemos ver desde el punto de vista que él está hablando como el que representa al Padre con esa que fue su mujer, con la que se casó en el monte Sinaí, pero lo traicionó, hace un poco más de sentido. En Bamidbar o Números 11:16, lector, por favor. El Eterno le dijo a Moshe: reúneme 70 ancianos de Israel, pero asegúrate que sean jefes del pueblo. Llévalos a la carpa del encuentro y que esperen ahí contigo. Yo bajaré a hablar contigo y tomaré para parte del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos. Así ellos compartirán contigo la carga que en este pueblo representa para ti, de tal forma que no tengas que hacerte cargo de ellos tú solo. Pregunta: ¿por qué 70? ¿Por qué no 50? ¿Por qué no 80 o 100? ¿Por qué 70?
las naciones. En la antigüedad, en ese tiempo específicamente, el planeta, el mundo, contaba con 70 pueblos. 70 pueblos que se habían dispersado en diferentes direcciones. Estamos hablando de algunos, un poco más de 3.000 años atrás. 70 pueblos. ¿Cómo? Y en los tiempos de Yeshua también eran solamente 70. No, ya, él envía 70. ya había muchas más personas en el tiempo de nuestro Santo Maestro Yeshua, pero si usted le puede dar lectura, siguiendo el mismo paralelo, nuestro Rabbi Yeshua hace lo mismo. En Lucas 10:1, después Yeshua eligió a 72 discípulos y los envió en grupos de 2 en 2 a los pueblos y lugares por donde él iba a pasar. Baruch Hashem. Se debe leer que él escogió a 70 y los envió de 2 en 2. ¿Por qué de 2 en 2? Porque la Torah dice que todo lo que tú hagas que conste mínimo entre 2 testigos. Eso es bien importante. Para cualquier cosa, aunque usted tenga razón en lo que vaya a plantear, necesita mínimo 2 testigos. Todo consta entre 2 o más testigos. Así que grábese eso bien, porque cuando surja en un futuro algo, algún tipo de disputa, algún malentendido, y se lo vaya a traer a los pastores le van a decir: hermano o hermana, yo le creo lo que usted está diciendo, pero necesito 2 testigos mínimos. Y sin esos 2 testigos no se puede proceder. Y va a ocurrir. Y desgraciadamente cuando ocurre cuando hay disensiones entre hermanos. Pero la mejor forma de trabajar esto es: hermano, es creíble lo que está diciendo, pero por favor venga con los 2 testigos y entonces podemos hablar y solucionar todo. Y así se arreglan muchas cosas. Bien. La primera plaga en Egipto. Lector, por favor. Entonces el Eterno, Moisés. Entonces el Eterno Moisés. Así es. El corazón del faraón es terco. El Eterno le dijo a Moisés. Ok. Sí. Entonces la versión. Entonces el Eterno le dijo a Moisés: el corazón de Faraón es terco, se niega a dejar ir al pueblo. Preséntate a Faraón por la mañana cuando vaya al agua y ponte a orillas del Nilo para encontrarte con él. Y toma en tu mano la vara que se convirtió en serpiente y dile: Adonai, el Elohim de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto. Mas he aquí, hasta ahorita no has escuchado. Así dice Adonai: en esto conocerás que yo soy el Señor. He aquí que yo golpearé con la vara que está en mi mano las aguas que están en el Nilo y se convertirán en sangre. Y los peces que hay en el Nilo morirán, y el río se corromperá, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del Nilo. Y Adonai dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre. Y habrá sangre por toda la tierra de Egipto, tanto en las vasijas de madera como en las de piedra. Bien, hermanos, pregunta. ¿Un Dios tiene una necesidad fisiológica, por ejemplo, de ir al baño? No, es un Dios. Faraón era percibido y se le decía a todo el mundo que era un Dios. ¿Por qué Faraón va temprano al río? Va a hacer sus necesidades. El problema es que nadie sabe dónde va Faraón, solamente él y su séquito. Y el Eterno que lo está viendo todo. Y el Eterno le dice a Moisés: vete a tal hora, a tal sitio en específico y encuéntrate con Faraón. Imagínense la sorpresa de Faraón. Porque Faraón está temprano
yendo a su spot, a su lugar preferido, de que nadie lo va a ver, y de momento encontrarse allí con Moshe y con Aarón, 2 testigos. Yo me imagino que a él se le fueron todas las ganas y se quedó en shock. Ahora, nosotros sabemos también que la primera plaga va en contra de las deidades de Egipto y las otras también. El río era percibido como una de las deidades y el primer milagro como tal grande es que se convirtió todo en sangre. Vamos a ver qué pasó con nuestro Santo Maestro Yeshua. Principio de señales que hizo el Rabbi Yeshua. Juan capítulo 2. Al tercer día se hicieron unas bodas de Canaán de Galilea y estaba ahí la madre de Yeshua. Y fueron también invitados a las bodas Yeshua y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Yeshua le dijo: no tienen vino. Yeshua le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Yeshua les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Yeshua en Canaán de Galilea y manifestó su honor, y sus discípulos creyeron en él. Ahora podemos saber por qué ese fue el primer milagro que hizo nuestro Santo Maestro Yeshua. Sangre y vino es similar. En alegoría es lo mismo. Moshe convierte a todo el agua en sangre y nuestro Rabbi Yeshua convierte el agua en vino. Primer milagro de uno y primer milagro del otro. Interesante, ¿verdad? Y ahí también en el texto nosotros podemos darnos cuenta que ese relato es algo tardío y la audiencia que se le está hablando no es judía, porque da una explicación. El agua que tenía era para la purificación de los judíos. El agua la tajará. El agua es para hacer purificación no solamente de manos, también podría hacer purificación para derramarla en un lugar y entrar completo, o puede ser también para purificar los platos, los utensilios de cocina. Hay diferentes tipos de manera de la purificación. Eso es en Galilea, pero a quien se le está escribiendo ese texto no es a una audiencia judía. En ese momento, ¿por qué? El texto nos dice y nos da una explicación de que el agua que está allí es para la purificación de los judíos. O sea que lo que tenemos al frente es un texto más tardío, quizás reconstruido, y muchas veces pues se nos escapan esos detalles. Y era vino. Era vino. Y me decían que era jugo de uva. No, algo que yo aprendí cuando fui a Israel por un historiador allá, es que el vino, el jugo de uva se inventó hace 200, 300 años atrás. El jugo de uva. Siempre lo que había era vino. Ahora, el vino en el primer siglo era un vino como entre un 4% a un 6% de alcohol. No era tampoco un alcohol muy alto. Pero no existía el vino. Para eso pueden buscar la historia también del jugo de uva Welch aquí en Estados Unidos, y pueden tener un poquito más de conocimiento de quién inventó el jugo de uva y en qué momento fue. Fue hace poco, hace como unos 100 y pico, quizás 200 años atrás. Siempre es vino. Baruch Hashem. Seguimos.
Moshe asciende al cielo. Cuando yo digo que Moshe asciende al cielo, el monte Sinaí, el tope del monte Sinaí, es visto como si fuera el cielo. Recuerde que cuando se va a entregar la Torá, el Eterno dice que nadie toque el monte. Todo el mundo tiene que purificarse. Nadie, ni siquiera los animales, pueden tocar el monte. ¿Por qué? Porque el monte se convirtió en un espacio sagrado, sumamente santo. Y si no se tiene el estatus de santidad que tenía el monte, todo el mundo que lo tocara iba a morir. La cima del monte se constituye como si fuera el cielo. Y esto es algo que usted lo va a encontrar, lo va a leer en escritos rabínicos, que de momento dice, y Moisés subió al cielo. No se asuste. Lo que está hablando es que Moisés subió a la cima del monte Sinaí, que era donde se encontraba la presencia del Eterno, entiéndase lo que se llama también el ángel del pacto, el emisario del pacto. Tampoco fue el Eterno que estaba allí, porque el Eterno es demasiado grande para bajar a un mundo tan pequeño. Pero sí es un ángel que lo representa a él, que habla como si fuera a él, porque se le dio una autoridad. Y él va a hablar exactamente las palabras que el Eterno le dio. Y va a haber un cambio entre primera persona, tercera persona de momento. Cuando el ángel le dice, porque yo te digo, y de momento dice, porque él te dice. Ese tema es para en otro momento, pero se llama principio de agencia divina, bien importante para poder entender otras cosas en el futuro. Micrófono, por favor. Se podría comparar el monte como el lugar santo y el tope como el lugar santísimo, ¿verdad? Entonces el templo lo mismo, tiene la cortina que es llamada el cielo, da hacia el lugar santo, y está el lugar santísimo que sería como que el pico de la montaña en ese, ¿sabes? Como una comparación. Pues mira, más adelante hay un relato que dice que Moshe le pide ver la cara al Eterno, la cual el ángel del Eterno dice, no, mi cara nadie la puede ver. Pero te voy a ubicar en voy a utilizar un término de puertorriqueño, que no sé si significa lo mismo, en una grieta de la montaña, o iba a decir ese mismo, pero no lo voy a decir. Y allí entonces vas a ver mis espaldas. Ok. Eliahu, el profeta Elías, él fue a Arabia, que es donde está el monte Sinaí, cuando está huyendo de la persecución que se da en contra de su vida. Y fue una cueva en la montaña. Estamos hablando de la misma montaña, que también es la montaña o el lugar donde Pablo va a ir. Gálatas 1 lo dice. Pablo fue cuando tuvo el encuentro con el Mesías, fue a Arabia, específicamente, ¿a qué? Al lugar clave estratégico que es el monte Sinaí. Entonces, él estaba en una cueva. Recuerda que pasó un terremoto y dice, ahí no estaba el Eterno. Y pasó, creo que fue fuego. Y luego vino un silbido. Y el Eterno llamó a Eliahu. Leen las historias, bien interesante. Así que no sé decirte si el tope es visto como el lugar santísimo o si dentro de la montaña es visto como el lugar santísimo. Hay historias fantásticas, midrashim, que indican que era dentro del monte, pero es una historia y no lo podemos comprobar. Quizás. Bien. Por favor, lector. Viendo el pueblo que Moshe tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ok, Moshe se desapareció. Subió al cielo para los efectos, porque se fue a la cima del monte. Y aquí es donde el pueblo de Israel va a mal calcular el tiempo o el posible tiempo de retorno de Moisés. Y como se supone según su cálculo que ya él hubiera regresado,
no apareció. ¿Y qué hicieron ellos? Adoraron al becerro. Ahí está escondido la aparición del antimesías o el falso Mesías y la adoración por parte de un sector de Israel a la adoración de ese falso Mesías. Recuerde que nuestro Santo Maestro Yeshua habla de que aún hasta algunos de los escogidos Él va a engañar. ¿Quiénes son los escogidos? ¿Quiénes son los escogidos? El pueblo de Israel. Así que en ese verso está aludiendo también a ese engaño que va a surgir en un tiempo, yo creo que pronto, pero esa es mi opinión. Continuamos la comparación de Moshe con nuestro Santo Maestro Yeshua. Lector, por favor. Uno como Moshe. Moshe alimentó al pueblo con maná y codornices. Shemot, capítulo 16. Yeshua alimentó al pueblo con pan y peces, según Marcos 6:37. Moshe da de tomar al pueblo, según Números 20:11. Y Yeshua dijo: yo soy el agua de vida, según Juan capítulo 4. Moshe y la señal de Israel, Éxodo 4:6. Yeshua. No fui yo. Rabbi Yeshua y los leprosos, según Lucas 17:11. Ok, la señal de la Zaraat es lo que se ha llamado lepra. Cuando el Eterno llama a Moisés y pone la mano en su pecho, estaba blanca de Zaraat o de lepra. O sea que de ahí se define de que el potencial candidato al Mesías tiene que traer la sanidad de la lepra, porque Moisés tenía lepra y desapareció. La tuvo en un momento y luego ya no tenía lepra. De ahí es que se deduce entre el pensamiento judío de que el Mesías va a traer esa señal de sanación de lepra. Y obviamente pues ya nosotros hemos visto cómo nuestro Santo Maestro Yeshua trabajó ese caso que nadie en Israel había sido sanado de lepra, a no ser Miriam, hermana de Moshe, en el desierto, y Naamán, que no era israelita, era un general sirio. Moshe renueva el pacto. Lector, por favor. Éxodo capítulo 24. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron: todo lo que Adonai ha dicho, haremos y obedeceremos. Entonces Moshe tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Adonai ha hecho con vosotros, según todas estas palabras. Y subió Moshe con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Esto es bien importante porque ese texto, muy poco dentro del sistema del judaísmo moderno lo estudian. Ellos se enfocan a la entrega de la Torá, pero en ese no tanto. En una renovación de pacto. Eso en hebreo se le llama Brit Hadashah. Se renovó el pacto y se utilizó sangre. Uno de los argumentos más fuertes que surgen en estos tiempos es que no se necesita sangre para ratificar pactos o renovar pactos, pero la Torá dice que sí, y que Moshe lo hizo. Y si Moshe lo hizo, ¿por qué nuestro Santo Maestro Yeshua no? Se renovó por el error que hicieron. Por el error del becerro de oro, correcto. ¿Sí? Bien. Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del pacto renovado, Brit Hadashah, que es derramado por muchos para el perdón de los pecados. Eso fue nuestro Santo Maestro Rabbi Yeshua. En la mayoría de las versiones que aparecen en español y en inglés dice: porque esta es la sangre del pacto nuevo o del nuevo pacto. Tenemos un problema. El problema es el siguiente: no puede ser un pacto nuevo porque el Mesías no puede añadirle algo a lo que ya el Eterno había establecido. No le puede añadir nada. Si
nuestro Santo Maestro Yeshua le llega a añadir algo extra a lo que se había entregado como la Torá, está violentando donde dice la misma Torá, no le vas a añadir ni le vas a quitar. Automáticamente, si esto fuera cierto, él se hubiera descalificado como Mesías, porque no le puede añadir nada. Mateo 5:17. Yo vine a cumplir, pero esa palabra ahí que aparece cumplir en el griego dice pleeros, que significa a expandir el conocimiento. Así que él no le puede dar un pacto nuevo, sino renovar el que ya se había dado en el monte Sinaí. ¿Están conmigo? Es importante. Pastor. Moisés renovó el pacto por el error de lo que construyeron el becerro. Y Yeshua Está renovando el pacto de Sinaí, el error que cometió grave las 10 tribus de Israel. Efraín, que quedó fuera. Alguien que busque, por favor, Isaías 50. O sea que es un solo pacto Es un pacto. renovado. Sí, renovado. ¿Cuántas veces se ha renovado? Aunque Voy. puede repetirlo porque Ok. es que esa pregunta Es un solo pacto en el monte Sinaí. No hay otro. porque nunca nos habían enseñado esto. Hermano, eso se llama por la teología de reemplazo. Es un solo pacto. En Jeremías 31:31 habla de un nuevo pacto que se va a hacer con la casa de Judá y con la casa de Israel, pero no es en este tiempo. Tiene que venir el Mesías. Ese pacto no se ha renovado todavía. Ese pacto nuevo que se habla en Jeremías 31:31 no ha ocurrido. ¿Cómo sabemos que no ha ocurrido? Porque cuando leemos Isaías 31:31 dice que en ese tiempo nadie va a enseñar acerca del Eterno preguntando si conoces al Eterno. No, porque solamente va a enseñar uno, desde el templo en Sión, en Jerusalén, que es el Mesías, el que va a estar enseñando. En este tiempo, ¿cuántas personas están enseñando acerca de la Torá? Todavía eso no ha llegado. Pastor. Hermano, ay, bueno, vamos. Lo otra veo vez. como aliviado. Sí. El pacto sigue, nomás se ha renovado porque ha habido errores en el camino, ¿verdad? Correcto. Específicamente con las 10 Entonces, tribus. como usted dijo que Yeshua, el mandamiento, todo no ha cambiado, es lo mismo, sigue lo mismo. Lo mismo. Lo El vamos a mismo ver. pacto. Vamos a las cartas de Juan, donde ahí le va a dar un poquito Sí. de más luz. Pero a la misma vez tengo pendiente Isaías 50. Ok. Ok. No es que se vuelvan a casar. Un matrimonio. Un matrimonio dura 20 años, 30 años, y a los 30 años celebran la boda de copa. Están renovando su matrimonio, no es que se están casando otra vez. Correcto. Correcto. ¿Quién tiene Isaías 50? Con el micrófono, por favor. Lee, empieza a leer y yo te voy a decir. Por favor. Dice, así dice Yahweh, ¿dónde está la carta de divorcio con la cual repudié a su madre? ¿O quién de mis acreedores es aquel a quien los vendí? He aquí que a causa de sus pecados fueron vendidos, y debido a la iniquidad de ustedes fue repudiada su madre. Ok, gracias. La carta de divorcio a la casa de Israel. Y es importante que usted haga la distinción quién es Israel y quién es la casa de Judá. Porque muchas veces, cuando estábamos en el otro campamento, se enseñaba
Correctamente decían, se le dio una carta de divorcio a Israel, pero no se explicaba de que Israel era las 10 tribus y no la casa de Judá. Y eso ha traído muchos errores. Dice en Primera de Juan o Yohanan 2:17. Ahora va la contestación, pastor. Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. No era nada nuevo, es el mismo que estaba desde la antigüedad. Primera de Juan 2:7. Mandamiento El mandamiento que siempre ha antiguo, estado. que siempre está. El mismo mandamiento. El cual el mismo Yohanan o Juan dice, no son gravosos, Correcto. no son difíciles de seguir. Correcto. El problema viene cuando se ha interpretado por parte de los copistas, queriendo poner el contexto de la ley romana, Yeah. una que es fuerte, una que castiga, una que si no sigues te van a matar. Sí. Entonces le aplican ese contexto a las instrucciones o la Torá del Eterno. Son dos cosas muy diferentes. Y el problema viene con cómo se virtió esa definición del texto de lo que es ley versus lo que es instrucción. Torá es instrucción. Ley suena como que si no sigues lo que está aquí, Y es pesado, es difícil y te va a aplastar. Y todo esto sucedió en el primer siglo, ¿verdad? Cuando comenzaron a hacer, Constantino, todo eso, bueno, ya no es el primer siglo, ya Joel, tercero. cuando tercer comienzan estas interpretaciones a escribirse en el griego, estamos hablando ya del siglo II, tercer siglo, o sea que ya han pasado Yeah. unos cuantos años y se ha perdido mucha información. Gracias, Joel. Se ha perdido mucho. Entonces tenemos un problema. Sí. Porque ese concepto de la ley romana que oprime, que si no la sigues te va a exterminar, es lo que se pasó a lo que son las instrucciones o la Torá del Eterno, Joel. Joel, el micrófono, por favor. El problema es que la gran mayoría de los textos más antiguos que hay del Nuevo Testamento datan entre el año 100 al 120. Ya el templo se había sido destruido. Se presume que, según la crítica textual y la ciencia bíblica, se presume que se escribieron más o menos después del 70. O sea, que los autores, los que recopilaron los datos, no podían escribir en contra de Roma, porque había un decreto en contra de todo lo que tenía que ver con los judíos. O sea, estamos hablando ya sobre 80 años después de la muerte de nuestro Santo Maestro Yeshua, la muerte y la resurrección. O sea, que es tardío. Pero esto sobrevive en una tradición oral. Todo esto va pasando oralmente. No escriben ya los discípulos, aunque utilizan el nombre de los discípulos, de los apóstoles, escriben personas ya como que estudiantes de esos discípulos y cuidados, sino segundas o terceras generaciones más tarde. Amén. Ok, estamos aprendiendo, hermano. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Bien, el Rabí Yeshua y su misión, específicamente ahora con los dispersos de la casa de Israel, fue el tema que comenzó nuestro maestro rico. Y como ustedes saben, habló de la mujer del flujo de sangre. Ahí traté de buscar una ilustración de lo que ella estaba agarrando. La mujer que tenía 12 años de enfermedad, que había buscado solución con todos los médicos del área, que en un nivel alegórico representa a todas las deidades que Israel fue, que hizo pacto. Recuerde que cada uno de los que dominaron a Israel, los imperios que surgieron, involucraban también a las deidades que estos imperios servían. Así que espiritualmente estaba totalmente contaminada y le había sido infiel al Todopoderoso. Y es esa representación con esta mujer que tiene ese flujo constante por 12 años, 12 tribus. Aquí hay otra representación también, se ve un poco mejor.
buscando agarrar y volver a la Torá, los flecos que representan el nombre del Eterno, la sumatoria en cada nudo de los 613 mandamientos, que son lo que encontramos en la Torá, es, si usted se da cuenta y analiza esta escena, ella va haciéndose camino en medio de la multitud, o sea, le está costando trabajo. Ella no simplemente está yendo, pasó por ahí y me fui atrás y agarré el fleco. No, tuvo que hacerse espacio, tuvo quizás que forcejear con las personas hasta lograr agarrar, entonces doblarse, porque eso no está muy alto que digamos, y echarle mano a los flecos, o sea, volver a la Torá. Reconozco que ese es un sadik, que es el término que se está utilizando en hebreo, el sadik, el justo. Desgraciadamente esa palabra justo como que no le hace una buena definición al término sadik, que sadik se describe como una persona que es recipiente de la chispa divina. Imagínense que está impregnado de la presencia del Todopoderoso. Y ella reconoció que nuestro Santo Maestro Yeshua era esa persona, buscó la manera de agarrar lo que representa la Torá. Inmediatamente quedó sana. Pero ella tuvo que tomar una decisión, y no solamente una decisión, ella tuvo que moverse, que actuar hasta llegar a ese momento de quedar sana. Amén. Dice el profeta Oseas 4: si tú, Israel, te prostituyes. Nosotros vamos a ver a través de los profetas que Israel obviamente siempre es una mujer. Fue una boda. Israel, aunque para los varones nos resulta un poco difícil decir que somos la novia, es como que todavía chocamos, pero así el Eterno lo hizo. El Eterno es el novio, Israel es la novia, pero se habla de Israel como una mujer que no le fue fiel al Todopoderoso. El profeta Oseas declara que hubo prostitución con Israel. El profeta Irmiyahu o Jeremías, capítulo 2, lector, por favor. Vino a mí palabra de Hashem Adonai diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Hashem Adonai, me he acordado de ti, de tu fidelidad, de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Hashem Adonai, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Hashem Adonai. Bien. Vamos a entrar ahora en la historia de la hija de Jairo. Esta historia está inmediatamente después de la mujer del flujo de sangre, que ya sabemos que tenía 12 años en esa situación. Y este es un poco más largo, pero si el lector le puede la lectura. Yo leo. Marcos 5:21. Pasando otra vez Yeshua en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al rabino? Pero Yeshua, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Simón Kefa, Jacob y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él
Echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se les diese de comer. Pregunta, hermanos. ¿Por qué el que está escribiendo se toma la molestia de decirnos la edad de la niña? 12 tribus, correcto. Pero no 10, no 11, no 13, 12. Porque dice que la niña, correcto, pues tenía 12 años. ¿Para qué menciona 12 años? Todo tiene que ver con la misión de restaurar a las 12 tribus de Israel. No estamos diciendo que el milagro no ocurrió, sí ocurrió. Pero esos pequeños detalles son los que hacen la diferencia. Cuando usted, y esto lo digo yo mucho, cuando usted lea y se encuentre con un nombre de una persona o de algún pueblo, alguna región, eso significa algo. Cuando vea que hay un color o un metal, eso significa algo. Así que hay pistas que el Eterno, en este caso los copistas, siguen una serie de reglas para dejarnos saber que lo que estamos leyendo en nivel literal, sí, es interesante, nos está dando una información, pero atrás de esa información hay más. Y ahí es que Daniel, Yohanan o Juan, Pablo, nos dicen: te enseño un misterio. El que tenga entendimiento, entienda. Está hablando en un nivel todavía un poco más escondido. Cuando comenzamos a indagar y a buscar todas estas cosas, nos vamos a dar cuenta que hay un mensaje que no estamos captando. Si Mashiach, cuando venga, va a enseñar Torah, quiere decir que todavía nos estamos perdiendo muchas cosas. No estamos captando las riquezas todavía más profundas, ni las vamos a captar hasta que Él venga. Pero lo cierto es que todo tiene que ver con esa restauración. ¿Por qué? Porque el plan A era que Israel enseñara la Torá a todas las naciones, lo cual no ocurrió. Pero sigue siendo plan A. Sigue siendo plan A. ¿Y qué pasa ahora? Pues el plan B es restaurar el plan A. El plan B del Eterno es restaurar el plan A. Restaurar a Israel para que Israel pueda enseñar la Torá. Enseñar la Torá. Ahora, esto es interesante porque esa restauración que la dirige el príncipe, en este caso el rey de Israel, es el Mesías, va a tener un lapso de 1000 años con ya Israel completamente restaurado. Ya Israel es inmortal. Ahora, dirigido bajo la mano del Mesías, va a enseñar la Torá a todas las naciones. Y las naciones tendrán 1000 años. Imagínense 1000 años en el estatus de antes del diluvio, que las personas vivían muchos siglos, se morían, pero vivían muchos siglos, que las personas no era como en este tiempo, poder escuchar la Torá, poder estar hablando quizás con un niño, como una niña como la que tenemos aquí, pero tiene 100 años. Y el Eterno dándole oportunidad y oportunidad al ser humano para que rectifique y escuche la Torá. Para que en un momento dado, después de esos 1000 años, vuelva a ser soltado el Satán y vuelva entonces ahora a tratar de dañar algo de lo que ya el Eterno había hecho, para que venga el último juicio. Pero usted no quiere, usted quiere montarse en el barco de los que están reinando con el Mesías en la tierra prometida, y no de los que quedan en las naciones, que tienen que subir
todos los Shabbat o las lunas renovadas, las fiestas allá a Israel. Y se nos dice, el profeta Isaías, que los que no suban no recibirán lluvia. Y ya nos está dejando saber que va a haber naciones que no van a subir, aunque el Mesías está reinando en la tierra. Increíble, ¿verdad? Entonces, la ciudad de Jerusalén será otra vez visitada por miles y miles de personas, Claro como que sí. en los tiempos de David, de Claro Salomón. que sí. Entonces, Claro que sí. Esa es la ciudad del rey. Esa es la ciudad, nunca, no ha habido variación. Esa sigue siendo su ciudad. Sigue siendo el lugar donde él puso su nombre. el templo será reconstruido igual, así Totalmente. Mejor. Más majestuoso. como un aire acondicionado. Sí, allá me imagino que allá hay una temperatura ideal. Yo voy a Claro. instalarlo. Imagínense, 65 grados de temperatura allí. No, usted no va a trabajar en eso, no se preocupe. Ya hay gente de las naciones que vendrán a hacer eso. Bien, hermanos, seguimos. Pero están viendo ese plan de restauración. Recuerde, plan B del Eterno, restaurar el plan A. Israel debe enseñarle la Torá a todas las naciones. Micrófono, por favor. Principal de la sinagoga, ¿qué era eso? ¿Quién Ok, era él? el principal de la sinagoga es lo que se le llama el Rosh, el dirigente de la sinagoga. Es el presidente de la sinagoga. Todavía hoy en día está. Ahora, gracias por hacer esa pregunta, porque Tendrá otro esto, mensaje, ¿verdad? Otro esto es mensaje. otro mensaje. Ese principal de la sinagoga está aludiendo también a el Eterno y a su hija, que está casi muerta y tiene que ser restaurada completamente, es Israel. Claro, Jesús. Micrófono, hermana. En varios como estudios que hemos visto, como cuando él sana a los leprosos, los manda a que ellos, como ahorita, dice de que él, Yeshua sanó a la niña, pero él mismo dijo que no se lo dijese a nadie. En varios capítulos de la Biblia dice lo mismo. ¿Por qué, more? No sé. Ahí hay algo. Obviamente hay algo. Pero no sé. Nunca me he puesto como a indagar y a pensar qué pasa ahí. Algo debe haber. Pero si le digo, le estaría mintiendo y no le puedo mentir. Así que no sé, pero voy a preguntar. Así que me imagino que nuestro maestro rico nos está viendo y debe estar ya preparándose para las preguntas que vendrán. Bien. Tenemos al rabí y la sirio-fenicia. Lector, por favor. Marcos 7:24. Levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y entrando a la casa no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida al oír hablar de él, una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara fuera de su hija el demonio. Y él le decía: deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella respondió y le dijo: es cierto, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y él le dijo: por esta respuesta, vete, el demonio de tu hija ha salido. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Otra niña con otra situación. ¿Casualidad? No, no es casualidad. Nos está mostrando una vez más también el estado en que se encuentra Israel. Usted no se ha dado cuenta cuando lee las intervenciones que ha hecho nuestro Santo Maestro Yeshua dentro de la sinagoga, donde expulsa demonios, donde hay personas con situaciones, es dentro de la sinagoga. O sea, en otras palabras, son personas que están yendo allá a estudiar Torah.
No está hablando con Pepe del pueblo. Está hablando con personas que están en convenio. ¿Qué nos deja saber eso? Si los de adentro están en esa situación, ¿cómo está el mundo? Entonces, debemos prepararnos, porque tenemos que trabajar. No ha cambiado, la situación es la misma. Ella era gentil. Ahora, gentil, la palabra goy, significa una persona que no está en convenio. La semana pasada, creo que fue, o 2 semanas atrás, no estoy seguro, pero nuestro maestro Rico estaba hablando acerca de algunos gentiles que habían regresado, y la palabra gentil también se la ha dado a los dispersos de la casa de Israel, según el tratado Yevamot, un tratado en el Talmud, que las 10 tribus se asimilaron tanto a las naciones que perdieron su identidad y se convirtieron en gentiles. Ahora, gentiles tienen muchas definiciones, incluyendo personas sin convenio, persona asesina, adúltero, tiene muchas connotaciones, aunque también es persona de las naciones. Pero imagínense, una persona que se llama gentil, no, yo soy gentil, se está llevando toda esa definición. Y obviamente si es gentil, tenemos un problema, porque ¿acaso hay alguna nación gentil donde el Eterno haya hecho un pacto? No. Solamente Israel. No me malinterpreten, existe un recurso legal para que esas naciones vengan, pero es a través de Israel. La mujer encorvada dentro de la sinagoga, nuevamente, y esto lo había mencionado ya Rico, la situación de Israel. El líder, el rosh de la sinagoga, solamente le interesaba que se hiciera lo estipulado ya y que no hubiera ningún tipo de sanación. Así que estamos también viendo la actitud de muchos líderes que no es flexible, obviamente que no tienen, voy a ponerlo de esta forma, en su forma de ser no demuestran que tienen el Eterno, que ellos tienen el Eterno. En la rigidez, como se conducen, no demuestra que realmente el Eterno mora en sus vidas. Líderes del pueblo de Israel, eso no ha variado. Todavía al día de hoy se sigue la misma situación, el mismo problema. Nuestro santo maestro Yeshua primero nos dijo, ok, vayan a las naciones a ser estudiantes, a ser discípulos, ¿cierto? Sí, obviamente se pasa a esas personas por un sistema de educación para que lleguen dentro de las diferentes congregaciones y poco a poco sepan lo que tienen que hacer. Pero afuera es donde está la necesidad grande. Y eso es algo que a nosotros no se nos puede olvidar, porque desgraciadamente se llega a un lugar, se siente la persona cómodo, ya llegué a la casa, ya me voy a aprender cómo es el sistema aquí, cómo es la liturgia, qué se hace, qué no se hace, qué digo, qué no digo, y llego al punto de acomodarme tanto que se me olvidan los que están allá afuera, que se me olvida de dónde yo salí. Porque muchas veces ya me creo que soy súper judío. Cuando lo digo, ¿verdad? Estoy hablando de que se cree de que nunca pertenecí a aquel mundo y que ahora estoy siempre aquí con los que están en el pacto. Y se nos olvida todas estas cosas. Y perdemos el enfoque de lo que es imitar al Mesías de Israel, de lo que es ser estudiante del Mesías de Israel. Y eso es algo que no puede ocurrir, porque un día le vamos a tener que dar cuentas al Todopoderoso en el tribunal. Y va a llegar el momento que quizás usted diga, pero mira, aquel que llegó ayer, que se acomode ahí, que aprenda al paso junto con nosotros. No, mi hermano, tenemos que bajar ese nivel. Ya en ese momento tendremos que tener un grupo para principiantes, el otro grupo para intermedios y el otro grupo avanzado. Pero esos tiempos, eso vienen etapas, vienen como oleadas.
no nos podemos perder el enfoque de qué nos mandó a hacer nuestro Santo Maestro Yeshua. Nuestro Rabbi Yeshua, con la mujer que derrama el perfume caro, costoso a los pies de él. Otra vez, una mujer. Pero en esta ocasión es una mujer restaurada. Y está hablando en nivel alegórico de el Israel y de la misión que ya él está llevando a cabo, cómo se debe restaurar esa mujer. Y nunca, mi hermano, está totalmente prohibido tú recordarle el pasado a alguien. Aún en el judaísmo de hoy en día, si una persona se convirtió, está totalmente prohibido que tú le recuerdes que en algún momento él fue un gentil. Si ya el Eterno se lo olvidó, ¿por qué el hombre tiene que venir a jugar esa carta? No está bien. Ese es el caso de esa mujer. Y ese también va a ser el caso de los que están alrededor, que comienzan a decirle, si supiera quién era, si supiera de dónde vino, ya salió de ahí, ya el Eterno la restauró. Y eso desgraciadamente el día de hoy todavía sigue ocurriendo. El caso de la mujer sorprendida en adulterio. Ya nosotros escuchamos parte de lo que tiene que ver con esto. Pero esa mujer también es el retrato de el Israel prostituido en las naciones. Del Israel que nuestro Santo Maestro Yeshua vino a buscar. Totalmente contaminada. Cuando nuestro Santo Maestro Yeshua estaba en el madero, y ustedes se acuerdan de la escena donde él le dice al Padre que por qué lo ha abandonado en ese momento. Obviamente, en ese momento él estaba cargando toda la iniquidad de todo Israel y todo el planeta. Y era como si él, en su propio cuerpo, fuera esa mujer que fue sorprendida en el mismo acto. Y obviamente el Eterno ahí se tiene que alejar porque Él es pureza, Él es perfección. Fue un momento sumamente triste, pero por esa misión Él fue exaltado. Nuestro Mashiach fue exaltado. Nuestro Mashiach fue, se le dio un nombre totalmente diferente. Se le dio otra posición, el cual ningún hombre ha tenido. Y se le sentó al lado del trono del Padre. Ese retrato es el retrato de todos y cada uno de nosotros, en diferentes niveles. Ese retrato que está ahí representa a Israel. Y le digo esto porque ha sido a través de los méritos del trabajo que hizo nuestro Santo Maestro Yeshua que nosotros estamos hoy donde estamos. Y por esa misma labor nosotros vamos a estar en el futuro haciendo otras cosas todavía que no nos imaginamos. Y si somos fieles hasta la muerte, se nos va a dar, como dicen las mismas escritos nazarenos, una vestidura blanca, resplandeciente y una corona. No se nos puede olvidar que ha sido a través de los méritos de nuestro Santo Maestro Yeshua, que quizás lo conocemos con otro nombre en el otro campamento, y estamos aquí. Y con el favor del Eterno estaremos en Jerusalén. Y le digo esto porque llegarán momentos en su vida de cuestionarse de si digo a quién sigo o no lo digo, o si no me preguntan yo no le digo. Yo he pasado por ahí. ¿Qué dirán si le digo esto? El Mesías que fue prometido al pueblo de Israel y es judío, que muchas personas desgraciadamente optan por quedarse calladito y dejarlo escondido. Se nos olvida las palabras de nuestro Rabbi Yeshua que dice: el que me niegue a mí delante de los hombres, yo lo voy a negar delante del Padre.
Y se pretende en muchos lugares, en muchos círculos, estar bien delante del hombre y no bien con el Eterno. No se nos puede olvidar esto, mi hermano. Porque si nosotros nos llamamos ser seguidores del Nazareno, ¿a quién vamos a estar citando cada rato? A Rabbi Yeshua. Los movimientos de Breslev, que es un movimiento dentro del judaísmo, citan casi siempre a su rabino principal. Los de Chabad hacen lo mismo con su rabino principal. ¿Y por qué nosotros no? Y le digo esto porque en un futuro usted se va a dar cuenta que hay muchas personas que citan, que se dicen ser seguidores de Yeshua y citan a todos los rabinos habidos y por haber y casi no citan al que se dice que ellos están siguiendo. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué pasó? ¿Nos vamos entendiendo? ¿Preguntas o dudas hasta aquí? ¿Por qué se han enfocado? Micrófono, hermano, por favor. Check. Sí. ¿Por qué se han enfocado ellos tanto en vez o sea, ellos están siguiendo o sea, al Eterno? ¿Ves? Pero ¿por qué ellos se han enfocado tanto en lo que es los rabinos? Ok, cuando dice ellos, estás hablando Sí, de... hablaste ahorita de Breslev, de Chabad, y todo eso. O sea, en vez de mencionar tanto, o sea, al Eterno, que es el máximo, ¿me entiendes? Siempre se enfocan en sus maestros. En sus maestros. Ok. ¿Hay una razón por eso? Hay una... Voy a utilizar este término que no es muy correcto. Una teología dentro del judaísmo moderno que establece que los que tienen la interpretación de la Torá ahora en la tierra son los rabinos. Porque el Eterno le dio la Torá a ellos. Y como la Torá ya no está en el cielo, Loba Shaman Hik, se dice en hebreo, ya no está en el cielo, ahora está en la tierra. Ahora los rabinos son los que tienen la autoridad, entre comillas, de interpretar. Y que lo que digan los rabinos, eso es. Por eso es que ellos se enfocan tanto en qué dice el rabino tal o qué dice el otro rabino. Y muchos de ellos te dan explicaciones que son buenísimas. Pero cuando tú lo analizas y lo comparas con lo que dijo nuestro rabí Yeshua, algunas de las cosas que ellos establecen, ya Yeshua lo dijo fácil 1000 años antes. Otro, obviamente, lo que dice Yeshua va muy por encima. Pero ellos no lo reconocen porque en la mayoría de los casos a ellos le prohíben leer el documento judío del primer siglo, que se le llama Nuevo Testamento, pero ellos no lo ven como que es judío. Ellos lo ven como que eso es un libro que no pertenece a Israel. Esa es una de las razones principales. Pero sí creen en... Ellos saben quién es Pablo, ¿verdad? Pablo no tiene muy buena fama dentro del judaísmo moderno. Oh, moderno. Ellos lo ven como que Pablo es el causante de crear una nueva religión cristiana. Y fue el que rompió con realmente con aquel tipo de judaísmo antiguo. Así que Pablo no es muy buen visto en el judaísmo de hoy en día. En la mayoría de los casos. Aunque algunos rabinos se han dado la tarea de leerlo y se dan cuenta de que Pablo fue un gran rabino, pero no es el consenso que hay hoy en día. Sí. Para los efectos, Pablo sería como un traidor, un tipo de traidor. Joel, ¿quieres aportar algo ahí? Incluso hay comentarios que yo he escuchado, lo dice Mario Saba, lo discute, cuando habla de Pablo, que hasta el papá de Pablo, que era sacerdote, se tiene como traidor también porque aportaba, aparentemente, según los historiadores, él aportaba al Imperio Romano dinero.
para que ellos continuaran con su causa. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Se acabaron las preguntas. Baruch Hashem. O sea que si hacemos un repaso de todo, usted captó bien el mensaje. Baruch Hashem. Bueno. ¡Hop! Último slide fue ese entonces. Casi a las 9 en punto. Baruch Hashem. Bueno, hermano, si usted no tiene pregunta, pues entonces... ¿Sí? Perdón, con respecto a los Sadik, que nosotros conocemos como un justo, pero mencionó hace unos momentos que ellos veían a esta persona, a un Sadik, como un recipiente de la chispa divina. Entonces, ¿no se le llamaba Sadik a todos los que seguían los mandamientos? No. Ese título de Sadik, o los Sadikim en plural, para los varones y Sadeket para las damas, es una persona sumamente especial para el Eterno. Usualmente, en la historia de los Sadikim, a través de la historia de Israel, valga la redundancia, el Sadik muere temprano, muere joven, y casi siempre muere en alguna forma trágica, porque se toma la vida del Sadik para no eliminar a cierto grupo de la población. Y hay muchos ejemplos a través de la Biblia. Por ejemplo, tenemos el caso de la plaga que tiene en el tiempo de David, del reinado de David, donde David cometió el error de hacer un censo. Y el Eterno no envió ese censo. Al Eterno no enviar el censo, que es el rey de Israel, comienza una plaga y comienzan a morir miles de personas. Se nos dice, no estoy seguro si está eso en las Crónicas o en los Reyes, que el Eterno le dijo al ángel, ahora toma la vida de fulano de tal, que no recuerdo el nombre, y ahí cesó la plaga. Y cuando uno investiga, esa persona era una persona mayor, pero era un sadik. Automáticamente, al eliminar ese sadik de la tierra, ese sadik, ustedes han escuchado esta expresión, pagan justos, pagan sadikins por pecadores. Eso es un dicho bien judío. Entonces el Eterno pidió la vida De un sadik para que entonces perdonara el resto. ¿Dónde nosotros encontramos eso? En la Torá, cuando se nos habla de la ciudad de refugio. ¿Saben de la ciudad de refugio? Ok, cuando llega el punto de la ciudad de refugio, se dice que la persona va a permanecer en esta ciudad refugio hasta que los están persiguiendo desistan, o hasta que el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, muera. ¿Por qué? Hasta que muera el Cohen Gadol. Porque se entendía que el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, era un sadik, y cuando se muriera ese sadik, iba a perdonar la transgresión de esa persona que estaba en la ciudad de refugio. y cuando leemos en la escritura que dice y los justos heredarán la tierra, Oh, imagínense. solamente los tzadikim. No, la meta es que todos y cada uno nos convirtamos en sadikim. Esa es la meta de nosotros, siempre es apuntar a aspirar a lo más alto. Y es un reto, porque para llegar allá tenemos que negarnos a nosotros muchas cosas que no son malas, pero aguantan o detienen ese crecimiento. Y si queremos llegar a ese nivel, tenemos que tomar medidas en cómo es nuestro estilo de vida, qué conviene, qué no conviene, y no estoy hablando de cosas malas ahora. Obviamente no pueden ser cosas malas porque estamos caminando en la Torá, pero tendríamos que negarnos a muchas cosas para poder alcanzar ese objetivo. Hay otro ejemplo en la historia de los macabeos. En la historia de los macabeos hay uno de los Cohen, un sacerdote, que se entrega, y el Cohen antes de morir dice: yo estoy muriendo por los que están aquí. Me pude haber escapado, pero entrego mi vida a cambio de los que están aquí. O sea que el concepto de el sadik que muere a favor del pueblo ya está en la Torá completamente.
Y es lo que está haciendo nuestro Santo Maestro Yeshua. Él se ofreció. Dice, nadie me quita la vida, yo lo ofrezco. Eso solamente lo dice un Sadik. Diferencia es que este Sadik, Yeshua, va a sobrepasar a todos los Sadikim de la historia. Pero es bien interesante el estudiar. Sadik el justo. El justo. El problema es que es justo como que no llena los requisitos de Sadik. Sadik viene de la palabra Sedek, que es justicia. Que es justicia, pero justicia del Eterno. Imagínense, es una persona que está haciendo justicia, pero la justicia del Eterno, constantemente. Es un nivel muy alto, pero Moshe era un Sadik. Borra mi nombre y deja al pueblo con vida. Un Sadik. Moshe, él mismo se puso para que el Eterno lo tomara a él. Eso es un pero de los buenos ejemplos es ese, porque hoy en día desgraciadamente no se toma esas palabras específicamente como ejemplo para poder tratar de mostrar la función del Sadik. Micrófono, por favor. Y ese es otro paralelo entre Moshe y Yeshua. Y Yeshua, sí, claro que sí. Hermano, micrófono. Yo solo tengo una duda y me está corroendo por dentro. No, la verdad es que le pregunto a mi esposa porque es la avanzada. Mi pregunta es, ¿quién autorizó a los rabinos de ellos tener autoridad de la Torah o ser los indicados para, en este caso, enseñarla? Okay. O sea, ¿quién les dio el poder para decir tú? Bien, los rabinos, que hoy en día es algo famoso dentro del pueblo de Israel, realmente es el vestigio de los fariseos. Una vez el fariseísmo muere con el nombre fariseísmo en la destrucción del templo y las guerras con Roma, pues entonces ese fariseísmo se reinventa, cambiando el nombre a judaísmo por primera vez. Y ahora, y esto es algo que a muchos de ellos no les gusta conocer, pero los maestros auténticos habían muerto en todas estas guerras y en la destrucción del templo. Los estudiantes de estos maestros se autodenominaron los nuevos maestros, sin que hubiera una persona que le diera una ordenación como pasó antes de ellos. Y luego ellos comenzaron a interpretar de que ahora, como la Torá se había entregado en el monte Sinaí, la Torá había bajado del cielo, al ya no estar en el dominio del cielo, ahora pertenece al dominio de la tierra, y eso le daba la autoridad a ellos de poder explicar y decir cómo eran las cosas. Y de ahí se fue elaborando esta enseñanza de que ellos son los que tienen la voz cantante. Eso es hasta el día de hoy, hermano. Sí, hermano. Porque en esta fiesta, ay, ¿qué fiesta pasó? No, Pesaje, la Pascua. Ahora mismo. Sí, panes y levadura. Bueno, hace unos días la celebramos y también en Israel, en Jerusalén, esperaron que llegaban los rabinos importantes para hacer las oraciones que hacen. Eran los reconocidos, me imagino. Reconocidos, y también llegaron descendientes de Aarón a impartir la bendición arónica. Sí, sí. Que la bendición arónica, según una de las leyes de las bendiciones arónicas, solamente se hacen cuando llegan estos tiempos, cuando llega Pesach, cuando llega Shavuot, cuando llega Sukkot. Sí. No se hacen todos los Shabbat en la sinagoga. Se hacen exclusivamente en ese tiempo. Eso es una ley que impera para el exilio fuera de Israel. Porque tenían su lugar especial donde ellos llegan allí y empiezan a hacer la oración. Algo tremendo. Es un honor que el Eterno ya le dio a Aarón y a todos sus descendientes. Y ellos, pues, fungiendo como esos líderes, pues imparten esa bendición. Pero eso nos
deja saber de que sigue la línea, ¿sí me entiendes? Se han mantenido. Estamos hablando de los sabios primero y ahora de los descendientes de Aarón. No todos los llamados sabios o rabinos son descendientes de Aarón. Correcto, ¿verdad? correcto. Hay una diferencia entre los descendientes de Aarón que pueden dar la bendición sacerdotal y los sabios. Pero yo no pregunté eso. Yo no pregunté del que estaba haciendo la oración. Sí. Pero en la parte de esas oraciones y la liturgia, pues la jurisdicción pues la hacen los descendientes de Aarón. Es interesante, todo esto es un mundo complejo, muchos detalles que hay, pero nosotros seguimos al rabino de rabinos. Y el rabino de rabinos, en muchas ocasiones quizás va a estar de acuerdo con lo que ellos están haciendo y en otras no. Micrófono, por favor, hermano. Eso no es lo que pasa muchas veces en las congregaciones, que siempre tienen a uno como que en un pedestal, como si fuera lo más santo y sagrado. puede pero ser. son congregaciones que son normales, pero y hacen un poquito de que tienen esta persona como que el más, entonces los demás. Eso pasa mucho en los sistemas. Sí, ahora tenemos que aprender de Moshe, que la Torah lo describe como el varón humilde, y de nuestro santo maestro Yeshua, humilde hasta el final. Nosotros queremos ser como Él. Nosotros queremos el carácter de Él. Y es por lo menos para mí es una de las oraciones de todos los días. Orgullo en el piso y el carácter como Mashiach. Y ahí uno se puede evaluar. ¿Cómo lo estoy haciendo? Déjame pasar la lista. ¿Qué haría nuestro santo maestro Yeshua en esta situación? ¿Cómo respondería en este caso? Y inmediatamente uno se va a dar cuenta de que todavía me falta bastante. Pero es la meta, ser como Él. Usted tocó el tema, hermano, del pacto. Bueno, nos han enseñado de que ese pacto ya quedó, que hay un pacto nuevo. Eso no existe. Es nomás un pacto renovado. Eso es lo que Un pacto renovado, que estamos hablando del mismo pacto del monte Sinaí, de la entrega de la Torah. Porque pudimos verlo cómo se renovó después de que pecaron delante del Eterno. Claro. El becerro se renovó y lo viene Yeshua. Y Yeshua Jesús lo renovó. lo renueva de Correcto. nuevo. Y si vamos a Jeremías 31:31. Ah, que eso es lo que quiero entender. Pero Yeshua lo renueva a la hora de morir o a la hora que dice este es mi En Pesaj, a la hora. en la mesa, bueno, si tenían mesa, quizás estaban Lo renueva comiendo en el piso con una alfombra en la hora de la cena, en la hora de la cena. no a la hora de su muerte. No, porque bueno, sí y no. Primero él está hablando de que viene esa renovación, pero obviamente va a ser cuando él muera que se va a concretar todo lo que es la renovación. Pero él lo anunció unas horas antes en ese ceder de Pesaj. Y ahí hay otra pregunta que quiero hacerle también, hermano. Adelante, hermano. ¿Por qué Yeshua se adelantó a celebrar la cena, Pesaj? Esa pregunta voy a dejar que nuestro maestro Rico la conteste, porque él tiene más información y él está corroborando unos puntos específicamente con esa pregunta. Tan pronto él y su maestro tengan todo ya listo, Sí. él va a hablar de eso. Porque Pero sí está la respuesta, sí. pero no tengo autorización para hablar de esto y voy a dejar mejor en orden jerárquico que Perfecto. sea él el que se encargue de eso. Pero está la respuesta. Sí. No es que se la estoy evadiendo, es que no me toca a mí. Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Adonai, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hicieron con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Adonai. Pero este es el pacto que concertaré con la casa de Israel
después de aquellos días. Eso es una expresión para el tiempo del fin. Dice Adonai, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Y aquí viene la clave. Y no enseñará más cada cual a su prójimo, y cada cual a su hermano, diciendo, conoce a Hashem, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Adonai. Porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Tiempo que no ha llegado todavía. Esto ocurrirá en un futuro próximo. Me parece que hay un versículo que habla de un nuevo pacto en el Nuevo Testamento. ¿Por qué lo enseñan de esa forma? Están citando Jeremías 31:31. En realidad es un pacto renovado, no es un pacto. Están citando pero todavía no está vigente. Todavía esto no ha ocurrido. Todavía en tiempo y espacio. Es simplemente ahí dice que ya nadie va a enseñar a otro diciendo, ¿conoces a Hashem? No. En ese momento ya tendrá el conocimiento de la tierra. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, que es un poquito complicado, pero a ver si esto funciona. Está No, es que le doy esto, y yo te grave. yo termino con mis preguntas. Se murió. Ok. En la iglesia cristiana, como si estamos hablando de pues, nuevo pacto, la iglesia cristiana dice que al morir Yeshua, ellos están en el nuevo pacto. Pero ellos dicen, somos gentiles, pero estamos en el nuevo pacto porque murió Yeshua. Pero es imposible de estar entonces en un nuevo pacto si no siguen la Torá. Ya tú te contestaste la pregunta. Pero sí, pero es que No hay un nuevo pacto. Es el mismo. Gentiles, no hay un pacto entre el Dios de Israel y un pueblo gentil, solamente con Israel. Entonces, desgraciadamente, eso surge de lo que se le llama la teología de reemplazo, de que el Israel cristiano o gentil sustituye ahora a la nación de Israel, cosa que la evidencia que nosotros encontramos aquí no va. ¿Qué pasa? Es que ni con eso. Sí, y hay otras cosas ahí adicionadas a las leyes de adopción, pero no voy a entrar en eso hoy. O sea que pasa que yo traigo esto porque es un poquito a veces como frustrante mientras, o sea, en mi caso y en el caso de Susana, nosotros estábamos experimentando ya, estaba viendo una transformación en nosotros sirviendo en otro lugar. ¿Ves? Pero entonces es un poco frustrante el ver a esos hermanos. Tú sabes que ellos están siguiendo con una devoción, si se puede decir así, o un supuesto amor, siguiendo a Yeshua y sus enseñanzas, basado en el Nuevo Testamento, diciendo que son gentiles, pero entendemos claramente que no están en un pacto porque no guardan nada de lo que... Voy a decir algo que va a ser un poquito controversial. Esas son las enseñanzas de Jesús, pero no de Yeshua. Ajá. Yeshua y Jesús no son la misma persona. No son la misma persona. Miren lo que dice Mashiach, Yeshua, en Mateo 7, 22, 23. Ustedes recuerdan que le dije hace como 5 minutos atrás de que en aquel día, la expresión en aquel día o en aquel tiempo alude para el fin.
Dice, muchos me dirán en aquel día. ¿Cuándo? En aquel día. ¿Y cuándo es eso? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, ¿quién está hablando? Nunca os conocí. Apartaos de mí, transgresores de la Torá. En otras versiones dice la ley. Sí, la Torá. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea que básicamente, déjame prender aquí. Esto que voy a decir es fuerte, pero es que uno se da cuenta y es un poco frustrante porque tú quieres a esas personas, ¿me entiendes? Tú las quieres y tú deseas lo mejor para ellos. Pero es un poco frustrante porque básicamente tú estás llevando a un pueblo a una dirección incorrecta. Sí. O sea, Sí. estás causando... Va a ser el Eterno. Es duro. Va a ser el Eterno el que va a juzgar. Ay, no. Él es Sí, el juez. sí. Ajá. Nosotros podemos tener una noción de lo que va a ocurrir. Ujú. Pero el que tiene la última palabra es el juez. Exacto, amén. Ujú. Y la Torah es clara. Ujú. La Torah es clara, mi hermano. Desgraciadamente, eso está escrito. Ujú. Como dijo en la parábola del rico y Lázaro, a Moisés y los profetas tienen. A ellos tienen que oír. Ujú. Yo creo, siguiendo en esa línea, que viene una temporada para trabajar con esa audiencia. Específicamente con esa audiencia. Y lo vas a encontrar en Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 está el relato de el dragón con la mujer. Y dice así. Una gran señal fue vista en el cielo. La mujer, Israel, vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y en su cabeza una corona de 12 estrellas. 12 estrellas, 12 tribus. Y estando encinta, grita con dolores de parto, angustiada por dar a luz. Otra señal fue vista en el cielo. He aquí que un gran dragón rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó a la tierra. Y el dragón estaba en pie delante de la mujer que estaba a punto de dar a luz, para que devorara a su hijo cuando ella diera a luz. Y ella dio a luz un hijo varón, Mashiach, el cual va a pastorear a todas las naciones con vara de hierro. ¿Con qué? Con vara de hierro. No es con pasándole la mano. Ujú. Pero su hijo fue arrebatado hacia Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, allí donde tiene un lugar preparado por Elohim, para que allí la sustente durante 1270 días. Y se produjo una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles para luchar contra el dragón, y luchó el dragón y sus ángeles, pero no prevaleció. Ni fue hallado ya en el cielo lugar para ellos, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo, el Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles. Y por ahí sigue describiendo todo esto. Y llegó al verso 13. Y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz el varón. Nuevamente pregunto, ¿quién es la mujer? Pero a la mujer le fueron dadas las 2 alas de la gran águila, para que volara lejos de la presencia de la serpiente, al desierto, a su lugar, allí donde es alimentada por tiempos y medio tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para hacer que fuera arrastrada por un río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues abrió la tierra su boca y se tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Ok, ¿qué pasó con Israel? Se fue al desierto
y no está ahora con el dragón. Ahora viene la temporada con la audiencia que estábamos hablando. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los restantes de su simiente, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua, y se paró sobre la arena del mar. Algo va a ocurrir en un momento dado de la historia, que yo creo que es pronto, que ellos se van a dar cuenta de los mandamientos, pero se van a tener que enfrentar con esa situación. Y ahí ellos van a reaccionar, muchos van a morir, porque si sigues leyendo el texto, te va a decir que se le dio la autoridad de aplastarlo y muchas otras cosas. Pero tenemos dos audiencias ahí, una mujer de 2 estrellas y una descendencia de esta mujer. Ahí lo voy a dejar. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Ok, hermanos, hasta aquí llega la clase de hoy. Baruch Hashem. Al Eterno sea todo el honor. Nos despedimos hasta el próximo Shabbat, que estaremos aquí nuevamente a las 5 de la tarde, donde tendremos unas porciones especiales. No sé quién va a dar la discusión, pero me imagino que son los pastores. Shalom, Laila Tov. Shalom. Sí, la gente que está conectada, un saludo. Ok. A todos los que están conectados. Se mantuvieron conectados. Baruch Hashem. Qué bueno que se quedó conectado con nosotros. Como dice nuestro maestro, no crea nada de lo que nosotros estamos diciendo, verifíquelo todo, valídelo. ¿Ok? Pero no lo valide según la teología de donde usted se congrega o lo que creyó. ¿Ok? Shalom.